Al frente de este Betis se encuentra Manuel Luis Pellegrini Ripamonti. Nacido en Chile y apodado como el Ingeniero porque tras acabar su periodo como futbolista se intentó dedicar a la parte de la ingeniería y tenía pensado incluso dedicarse a la construcción de inmuebles en su país. Pero el fútbol le llevó por otros caminos y acabó convirtiéndose en uno de los entrenadores sudamericanos con más éxito en Europa y por supuesto con una de las carreras más largas. Y es que Manuel Pellegrini a sus 71 años acaba de meter por quinta vez consecutiva al Real Betis Balompié en una competición europea para la próxima temporada. Hoy analizamos la historia y evolución de Manuel Pellegrini, su Betis, esta temporada, cómo ha ido, un análisis táctico de cuáles son sus claves a nivel de fundamentos reconocibles en el juego del Real Betis Balompié. Y además vamos a descubrir cuál es el punto diferencial que Manuel Pellegrini impone en sus equipos, cómo consigue rescatar jugadores de una alta calidad para volver a la élite europea, como ha hecho con Antony, con Isco o anteriormente con Fekir, una lista enorme de jugadores que consiguen aumentar su rendimiento tras llegar a las manos de Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini era conocido por su formación en ingeniería civil, pero además la capacidad para diseñar equipos equilibrados, competitivos y con una proposición ofensiva y atractiva de juego lo llevó a ser apodado como el Ingeniero. En su etapa europea, realmente Pellegrini es uno de los entrenadores que ha llevado equipos más importantes de Europa. Ha estado en el Real Madrid, en el Manchester City, en el Málaga europeo, en el Villarreal, con varias temporadas consecutivas en la élite europea, incluso llegando a una semifinal de Champions, en el West Ham United en Inglaterra y ahora en el Betis. Ya va a ser su quinto año, donde parece que ha casado como anillo al dedo este entrenador con la afición del Betis, con la dirección deportiva, y es que Manuel Pellegrini ya es estadísticamente uno de los mejores entrenadores que han pasado por la casa bética, siendo ya el entrenador con más victorias en el Betis por delante de un histórico como Serra Ferrer. Cuando Pellegrini llega al Betis realmente no se encuentra un equipo ya hecho, un equipo muy estable, con un proyecto europeo, sino que es un equipo en crecimiento. Años atrás había caído el Betis a segunda división y estaba buscando recuperar esa posición europea que había perdido en los últimos años, en favor de otros equipos como el Sevilla, uno de sus máximos contrincantes históricos, pero también de otros como la Real Sociedad, el Athletic Club o el Valencia, que se habían metido ahí en los últimos años. No ha sido una trayectoria fácil para Pellegrini, pero sí que ha conseguido éxito desde el primer día. Como dijimos antes, es ya la quinta temporada consecutiva que consigue alcanzar una clasificación para competición europea, pero ha tenido muchas lesiones, ha tenido muchos problemas para construir sus plantillas. Durante estos años, además, el Betis no ha sido un equipo capaz de mantener constantemente a sus joyas en el mercado, sino que cada verano tiene que reconstruirse con algunas salidas importantes que por unas razones u otras acaban saliendo del equipo pese a ser importantes en las competiciones anteriores. Es el caso de Fekir, por ejemplo, o de Sergio Canales. Vamos a sacar un poquito el bisturí, vamos a ver diferentes estadísticas y también comportamientos tácticos dentro del terreno de juego y luego acabaremos con una clave que para mí es la principal respuesta a cómo Pellegrini consigue formar grandes equipos. Lo primero que quiero mostrarlos es el posicionamiento, cómo se coloca el Betis, qué sistema utiliza. Bueno, Pellegrini es un entrenador bastante clásico y tradicional. Él, desde sus inicios, viene trabajando con un esquema de 4 defensas, con un doble pivote, y a partir de ahí hay ligeras modificaciones con los jugadores que se colocan por delante. Él generalmente planifica sus equipos en base a un 4-2-2-2, que son 4 defensas, 2 mediocampistas, 2 jugadores interiores o extremos, con un posicionamiento más interior y 2 puntas, que en el Betis se ha encontrado, pues desde sus inicios, con jugadores que destacan por ser media punta clásico, como Lo Celso en una primera etapa, luego Isco, incluso Joaquín llegó a jugar como media punta en algún periodo de tiempo, Fekir, y así como vemos que Pellegrini en la parte de atrás es un poquito más rígido en cuanto a sus ideas, en la parte delantera sí que ha sabido modificarse para encontrar un 4-2-3-1 que le otorgue la libertad suficiente a ese jugador, en concreto este año como Isco, que le da el máximo poder para llevar a cabo sus ideas a nivel ofensivo. Si vamos a
al posicionamiento que encontramos en diferentes partidos, vemos aquí partidos del último tramo de esta temporada, excepto contra el Barça, que sí que vemos un posicionamiento algo distinto, porque es muy sometido el Betis durante todo el partido y tiene que jugar continuamente al contraataque. En los demás consigue mantenerse esa 4-3-3 o 4-2-3-1 que se aprecia en todos estos mapas de pase. Otro de los puntos a destacar que podemos apreciar en los mapas de pases es como en el centro de campo hay una gran asociación entre jugadores, pero debido a la verticalidad de sus jugadores ofensivos, son jugadores que se asocian menos, son jugadores que se asocian poco. Lo vamos a ver después cuando hablemos de la parte táctica, que debido a la verticalidad que intenta el Betis, cuando el balón llega a uno de esos jugadores más ofensivos, van a buscar siempre uno contra uno, finalizar, buscar centros, acciones de gol lo más rápido posible. Ya conocemos cómo suele jugar Manuel Pellegrini, y ahora vamos a verlo en dinámico. Como hablábamos antes, ese 4-2-2-2, sobre todo a nivel defensivo, se dibuja mucho más. Es un 4-4-2 o ese 4-2-2-2. Me gusta ponerlo así porque lo que se evidencia es la estrechez de los dos interiores, que no son tanto extremos. La prioridad es siempre cerrar dentro. Viendo este partido contra el Barcelona, pensé que igual era para intentar entorpecer ese juego interior del Barça. Veis cómo están tan bien cubiertos esos pasillos interiores, pero luego viendo otros partidos como el de la Fiorentina, tanto la ida como la vuelta, también se da lo mismo. Se ve que el trabajo defensivo prioriza mucho proteger esos carriles interiores con ese apoyo de los interiores o extremos para tener una gran acumulación de jugadores en defensa en esos espacios. En cuanto a cómo es este bloque, el Betis se sitúa en un bloque medio, pero es muy versátil. Realmente vamos a ver cómo hay partidos como contra el Barça, que ese bloque medio es casi un bloque bajo, donde apenas se sale a presionar hacia adelante. Sí que intentamos ser muy agresivos cuando el balón penetra entre líneas, aunque es verdad que el Betis tiene algunos problemas para defender entre líneas, porque sus jugadores están constantemente saltando dentro del bloque adelante y atrás. Cuando hay un equipo que le ofrece un juego posicional muy dinámico como el Barça, tiene algunos problemas para tapar esos espacios. Y en partidos como la Fiorentina, ahí vemos donde ya es más versátil y hay otros momentos donde el Betis va a intentar robar más arriba, con presiones más agresivas, que a veces le dan problemas, como vemos que hemos dicho antes, igual contra el Barça, ese juego interior a la espalda de los mediocentros. Pero ahí es donde es muy importante Cardoso, sobre todo, que hace un trabajo increíble a nivel condicional, siempre corrigiendo, siempre atento para corregir si es superado, y tiene esa capacidad de saltar hacia adelante en presión, pero también volver hacia atrás para tapar el espacio. No tiene miedo el Betis a ir hacia arriba si sabe que su rival tiene problemas para sacar el balón en corto. Lo hizo también en otros partidos como contra el Real Madrid. Veremos contra el Chelsea cómo lo hace, porque el Chelsea con Maresca es un equipo que no acaba tampoco de tener asociaciones del todo seguras en primera línea. De hecho, si nos vamos a la altura de las recuperaciones, es un mapa de recuperaciones donde realmente aparecen recuperaciones en muchas zonas del campo. Eso quiere decir que la altura del bloque es muy dinámica, tanto son capaces de recuperar muy atrás como de recuperar muy adelante. Eso quiere decir que en cuanto ven que es posible el robo, van hacia adelante. Y hay que ver que es el cuarto equipo en recuperaciones ganadas en el tercio ofensivo. Eso quiere decir que podemos catalogar al Betis como dentro de uno de los equipos con mejor presión en campo rival. Cuando hablemos ahora de la parte táctica ofensiva, vais a ver que hay algunas dinámicas donde el Betis consigue robar y generar peligro en cuanto roba en campo rival. Por último, otro de los detalles defensivos que tenemos con Pellegrini es la obligación de perseguir incorporaciones. Ahí es donde el doble pivote es muy importante. Yo creo que por eso está apostando mucho más este año por jugadores un poquito más dinámicos que por William Carvalho, aunque William Carvalho en su apogeo físico también lo tiene. Fijaros como Cardoso en este caso vuelve a ser una pieza importantísima en esa persecución. No se permite el Betis tener nunca los pasillos interiores, esos espacios indefendibles que dice Guardiola, sin ocupar. El Betis está constantemente preocupado de que cuando hay un mediocentro rival que se incorpora al ataque, sea perseguido y no tenga una recepción fácil de ese pase. Hablemos ahora un poquito de la fase ofensiva del Betis. Y ahí lo que vemos es que lo más característico del Betis es la verticalidad ofensiva. Fijaros como en muchas secuencias hay opciones claras de hacer pases más cortos, opciones de compañeros asociarse entre los más cercanos, pero la prioridad es siempre si hay un jugador más adelante, hacia adelante.
pocas secuencias de pases de cara, el tercer hombre aparece pocas veces y vemos como incorporaciones de jugadores desde atrás hacia adelante para seguir hacia adelante constantemente. ¿Se puede frenar el juego? Sí, pero prioridad, si es posible hacia adelante, de nuevo hacia adelante. Lo vamos a ver en otros ejemplos también, en este caso contra la Fiorentina, como a pesar de que contra el Barça fue un juego un poquito más de contraataque, contra la Fiorentina pasa igual. Se presiona alto para intentar robar y salir jugando desde ahí. Cuando vemos que hay posibilidad de presionar, y entonces si robo, hacia adelante. Enseguida, posible asociación en corto, no, hacia adelante de nuevo. Esto se ve que sucede también porque hay mucha libertad para los jugadores ofensivos y se cree mucho en la calidad de esos jugadores ofensivos, jugadas en uno para uno, de hacer conducciones, de ser agresivos. Desde línea defensiva también se busca enseguida verticalidad. En este caso en la Conference, Bakambu le da mucho juego de espaldas por ese poderío físico que tiene. Diferentes acciones en las que hay opciones de jugar en corto claramente, pero se prefiere, si es posible, juego en largo. Así que vemos como el juego de Betis es bastante vertical. A nivel táctico no os voy a decir que sea lo más complejo del mundo. Tenemos un bloque medio intenso a nivel defensivo en ese 4-2-2-2 con la característica principal de que los extremos se colocan un poquito más dentro para proteger el carril central. Y si el balón sale fuera es cuando salto fuera. Y a nivel ofensivo, un juego en el cual busco la verticalidad lo antes posible. En cuanto recupero, busco que el balón lo tenga Isco, que lo tenga Lo Celso, que lo tenga Anthony. ¿Cómo le llevo el balón hacia ellos? A través de un juego directo y descarga del delantero. Si puedo asociarme con un pequeño giro o con un pase vertical desde la defensa, lo voy a hacer de esa manera. Y si la parte táctica no es quizás lo más importante del Betis, no es lo más relevante de un entrenador como Manuel Pellegrini, ¿cómo consigue entonces ser exitoso en todos los equipos a donde va? Pues es que Manuel Pellegrini realmente le da mucha importancia a la parte mental. ¿Qué te marcó de Pellegrini si tuviese que coger una cosa? Bueno, nosotros lo que teníamos ¿Y mucho... qué plasmas hoy como entrenador también? Sí, era lo sincero, ¿no? La sinceridad que teníamos. Nosotros, el tiempo que yo estuve en Málaga, hemos hablado mucho, ¿no? Él venía y te decía, ¿no? Te encuentras bien, te encuentro más o menos. O esto no. Esto no, o esto tendrías que hacerlo de esta manera, tendrías que hacerlo de otra. O sea, quizás no tanto lo táctico técnico, sino Sí, lo humano. lo humano también. Y Manuel tenía eso, ¿no? Una persona muy inteligente. Que él sabe, o sea, la experiencia seguramente le da, él sabe qué hacer en cada momento, ¿no? No te estoy hablando de cuestiones tácticas, ¿no? Te estoy hablando de, él sabe distinguir cuando este jugador no está bien y tiene que meter al otro, cuando ahora tiene que rotar, cuando ahora hay que hacer un trabajo de recuperación, ¿no? O sea, lo lee muy bien. Lo lee muy bien. Es un entrenador que yo creo que su gran virtud es esa, ¿no? Que el saber qué hacer en cada momento, más allá si es meter otro delantero o no otro delantero, o sea, no estoy hablando nada de eso. Sabiendo lo que piensan sus jugadores, ahora vamos a ver también Pellegrini qué importancia le da a esa parte mental y cómo en una entrevista a Coaches Voice habla de la importancia de hacer equipo, de convencer, de algunos de los conceptos que ya hablamos justo en el vídeo anterior a este que subí la semana pasada. Como técnico yo le dediqué mucho tiempo a todo lo que era el conocimiento táctico, el técnico, el físico, todo lo que era involucrado en el rendimiento del jugador. Quizás al terminar con la Universidad Católica el año 96, en esos 2 años y medio, haciendo una evaluación de las cosas positivas, de las cosas negativas, de lo que yo sentía y conversando con muchos jugadores también que había tenido yo dirigiéndolos, yo creo que dentro de lo que uno va tratando de aprender día tras día, es que dentro de un grupo humano de futbolistas, yo creo que la parte ambiental es fundamental. Uno que tiene que tener la capacidad a nivel profesional de llegar a personalidades distintas, del poder juntar todas estas personalidades para poder hacer un objetivo común, donde cada uno se siente importante, donde los que no están jugando se sientan también involucrados. Y yo creo que la mejor manera justamente es en la mente cómo uno le puede tratar de tocar distintos switches de emoción donde el jugador realmente se sienta comprometido. Así que ya veis, este es el Betis de Pellegrini. Tengo muchísimas ganas de ver esa final con el Chelsea. Creo que va a ser a nivel táctico muy interesante ver sobre todo cómo Maresca
es capaz de pararle los pies a jugadores como Antony, Isco, etcétera. Creo que si el Betis consigue llevarle mucho tiempo el balón a esos jugadores, la calidad se puede imponer en ese partido, porque realmente creo que son jugadores muy determinantes. Y el único peligro que puede tener el Betis en esa final es la capacidad defensiva, donde que sí, en la defensa del juego directo van muy bien, pero si el Chelsea consigue conectar mucho entre líneas con jugadores como incorporaciones de Enzo, con Cole Palmer, ahí es donde el Betis puede tener realmente problemas. Aunque ya hemos visto como contra el Barcelona priorizó mucho el defender ese juego interior y a partir de ahí salía al contraataque con la velocidad tremenda cuando sus jugadores se encuentran espacio para hacer 1 para 1 o 2 para 1. Será muy interesante ver ese partido. Espero que os haya gustado este vídeo. Si eres bético y te ha gustado, coméntamelo en los vídeos. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.